Los días postreros, mi pueblo vive en gozo y agradecimiento, porque el único Dios viviente está presente con ustedes, mostrándoles cómo caminar en el descanso y la paz que solo Melquisedec Lisbeth, dos en uno, pueden dar. Como siempre, es un honor y un privilegio ser hallada digna por el rey Melquisedec y así poder guiarlos en el camino hacia la vida eterna, que es la promesa tan esperada. En el tiempo del Mesías de hace 2000 años no se cumplió la eternidad y hoy, una vez más, el ser humano tiene la esperanza de que se manifieste Cristo para salvarlos de la muerte física. Pero si algunos no creyeron en aquel Cristo, hoy se repite lo mismo. Cristo está delante de ustedes y algunos incrédulos no lo quieren aceptar. Y es porque no quieren a un Cristo que los va a guiar a vivir vidas ordenadas. Pero se les escapa un detalle muy importante. El Cristo que iba a venir en estos tiempos sería un sumo sacerdote para siempre, o sea, vendría en el orden de Melquisedec, y todo sacerdote hace una ofrenda limpia y perfecta para Dios. Lo único diferente en este tiempo sería que el Cristo se ofrecería una sola vez para siempre, y el sacrificio vivo y santo del pueblo también sería una vez para siempre. No habría que ofrendar diariamente, porque esa persona se convertiría en un sacrificio vivo y santo para siempre. Y ese orden sería un orden de santidad y perfección. Melquisedec es santo, así que su esposa es santa, y por ende sus hijos espirituales son santos. Amén, aleluya. En el tema de hoy titulado, Cristo es sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Les voy a mostrar que el verdadero Cristo que se levantaría en los postreros días vendría según el orden de Melquisedec. Por eso es tan importante no endurecer tu corazón cuando escuches que Cristo está hablando sobre su sacerdocio en ese orden. Este tema tiene dos partes porque se trata de 6 capítulos de Hebreos. Cuando el Padre Melquisedec se me manifestó sentándose en su trono, que es mi mente, Él me puso a leer en Hebreos capítulos 3 al 8. En el próximo tema cubriremos los capítulos 6 al 8, pero hoy quiero compartir con ustedes los primeros 3 capítulos, del 3 al 5. Comencemos leyendo lo que dice en el capítulo 3. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Recuerden que este Jesús es el ungido o el Salvador de los postreros días, que es hoy, y no el de una época anterior. Ese Jesús ungido y Salvador de estos tiempos es Cristo Lisbeth, y mis obras demuestran que es así. Sigamos leyendo. Pues ella fue fiel a Dios, quien la nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Lisbeth merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Paremos aquí un momento. Si ahí dice que Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios, su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después, entonces quiere decir que todo lo que vamos a leer en los siguientes versículos aplica al pueblo de Dios en este tiempo del fin, ya que lo que Moisés hizo fue una ilustración de las verdades que Dios iba a decir, hablar, dar a conocer en el futuro. En otras palabras, Dios Padre Melquisedec nos está hablando y dando a conocer todas las verdades de Él y de su Cristo a través de mi boca. Ahora mismo ustedes están escuchando la voz de Dios. Sigamos leyendo. Pero Cristo Lisbeth como esposa está a cargo de toda la casa de Dios y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo Lisbeth. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no sean tercos.
No endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Hoy se repite lo que sucedió en aquel tiempo. Las personas que se alejan de mí rehúsan hacer lo que Dios les dice. Y a Dios nadie lo engaña. Ustedes, los que se alejan de mí, es porque no quieren vivir una vida ordenada. Les gusta ser desordenados y para Dios un desordenado en la mente es una inmundicia, es como un reptil o animal inmundo. Y mis santos ángeles, como hijos de la promesa, y también el Espíritu Santo, porque ustedes son mi cuerpo, y Cristo como cabeza no se puede separar de su cuerpo. Ustedes le pueden decir a los demás, cuando oigan hoy su voz, no sean tercos, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas, el pueblo de Dios, cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo Melquisedec Lisbeth. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Ya saben que no creer en mí es pecado, y a todos ustedes, los que conocen mi palabra bien, pero tienen familiares que los estorban en seguir firmes en el camino, adviértanle mientras dure ese hoy donde Dios está dándole oportunidad a que entren en nuestro descanso y reposo, porque vienen días malos y no van a poder vencer sin mí. Si en verdad ustedes los aman, profeticen y háblenle la verdad sobre Dios y no se dejen arrastrar por su incredulidad, porque todo el que peque voluntariamente y sea de tropiezo a que no escuchen y vivan mi palabra, son malditos y viene destrucción para ellos. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo Lisbeth. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. No confiaron en Dios a través de Moisés, y todo lo que sucedió antes vuelve a suceder porque Dios hace que todo se repita. Eso es un hecho. Y esto mismo se ha repetido hoy con las vírgenes insensatas. Y no quiero que tú seas uno de los que va a morir físicamente por quedarse extraviado en el desierto. Y esa es una figura de la mente carnal. El que se quede dándole comida y agua a la carne cosechará destrucción y muerte. Y el que se quede pegado a mí, dándole comida y agua al Espíritu, vivirá eternamente. Esto no es un juego. Y si quieres vivir eternamente, esta es la única oportunidad de obtenerla. Es obvio que si dice, no endurezcan el corazón, es porque no iban a creer a la persona de Dios que está presente. Por eso vimos que dice, el trabajo de Moisés fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Y ese tiempo después es hoy, cuando una vez más Dios habla a través de una persona y los hombres endurecen su corazón. Y mira que vieron cosas grandes los israelitas con Moisés. Aún así,
Muchos murieron por su incredulidad. Yo lo que quiero es que tú no seas como esos israelitas del tiempo de Moisés, ni como las vírgenes insensatas que ya se han manifestado contra Dios Melquisedec Lisbeth en este tiempo del fin. Ahora vamos a ver lo que dice en el siguiente capítulo, el capítulo 4 de Hebreos. Por eso, mientras siga en pie la promesa de descansar con Dios, debemos tener cuidado. Sería una lástima que alguno de ustedes no pudiera recibir de Dios ese descanso. Porque nosotros oímos la buena noticia, igual que aquellos israelitas que salieron de Egipto, solo que a ellos no les sirvió de nada oírla, porque no creyeron en el mensaje. Nosotros, en cambio, los que sí hemos creído en la buena noticia, disfrutaremos de la paz y de la tranquilidad que Dios nos ha prometido. Pero a los que no creyeron, Dios les dijo, por eso ya enojado decidí, no voy a permitirles entrar en la tierra prometida donde los haré descansar. Dios dijo esto, refiriéndose a su descanso cuando terminó de crear el mundo. Viene un tiempo donde ya no tendremos que trabajar más para vencer, porque habremos ya conquistado. Hoy ustedes viven por mi fe y llaman las cosas que no son como si fuesen. Viene un descanso para todos mis fieles que han trabajado conmigo, mientras que el Padre Melquisedec está trabajando para crear el mundo espiritual en las mentes de los hombres. Ustedes son los primeros frutos de nuestra cosecha y todavía quedan más cosechas por recoger. Porque en alguna parte de la Biblia se habla así del día sábado. En el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo. Y en cuanto a este punto, vuelve a decir, ustedes jamás entrarán en mi lugar de reposo. Los primeros en oír la buena noticia desobedecieron a Dios y por eso no pudieron recibir su descanso. Esos primeros en oír la buena noticia de parte de Dios Melquisedec Lisbeth y desobedecieron, ya han sido expuestos. Son las vírgenes insensatas que estuvieron con nosotros por un tiempo y se apartaron como le hicieron a Moisés. Y cuando se apartaron de Moisés decían, nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. Hubiera sido mejor que Dios nos quitara la vida en Egipto. Allá por lo menos teníamos ollas llenas de carne y podíamos sentarnos a comer hasta quedar satisfechos. Ellos tenían comida porque nadie más tenía hambre. Si Dios les enviaba el maná y codornices del cielo todos los días. Esa es una figura del ser humano que prefiere vivir en los deleites de su mente carnal en vez de comer la comida que viene de parte de Dios. No quieren dejar su pasada manera de vivir, en vez de vivir una vida limpia y santa que agrada a Dios. Otra prueba contundente que lo que sucedió en aquel tiempo fue un testimonio o ilustración de lo que hoy iba a suceder de nuevo. Pero la promesa de Dios sigue en pie, porque ellos nos dieron una nueva oportunidad, como lo dijo por medio de David en el pasaje de la Biblia, que ya mencionamos. Si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tan tercos. Si Jesús hubiera podido hacer que los israelitas descansaran realmente en paz y tranquilidad, Dios no habría hablado de otra oportunidad. Pero todavía esperamos el día en que nosotros, el pueblo de Dios, recibiremos el descanso que Dios nos ha prometido. En ese día, el pueblo de Dios descansará por fin de su trabajo, así como Dios descansó del suyo. Por eso, hagamos todo lo posible por obedecer a Dios, para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron la buena noticia. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de ellos, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante ellos seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Lisbeth es la esposa de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en ella.
El diablo le puso a Lisbeth las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar, solo que Lisbeth nunca pecó. Por eso ella puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios. Ella es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Ellos nos ayudarán porque son buenos y nos aman. Yo soy sumo sacerdote, escogido de entre los hombres por Dios mismo, porque esa es la única manera de la cual deben existir sacerdotes. Los sacerdotes de la Iglesia Católica son unos falsos, porque ellos no fueron escogidos por Dios. Yo soy el único sumo sacerdote, puesta no por los hombres, sino por Dios Padre, para llevar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y sé que lo voy a lograr, porque soy Cristo Lisbeth, la ungida del Padre Melquisedec, y Él es quien se encarga de cumplir todo lo que yo hablo. Si no me crees, haz la prueba y lo verás. Tú que no crees en mí por lo que he hablado, pues mira mis obras. Mis hijos son mis obras y mis cartas abiertas para todo aquel que necesita ver para creer. Ahora vamos a terminar leyendo el capítulo 5 de Hebreos. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo Lisbeth se glorificó a sí misma, haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi esposa, hoy mismo te he engendrado. Ese hoy mismo comenzó el 18 de noviembre del 2013. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Lisbeth ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarla de la muerte, y fue escuchada por su reverente sumisión. Aunque era esposa, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios la nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Cristo de hace 2000 años no fue nombrada sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ya que a ella no le tocó mencionarlo. Ella dijo que en los postreros días ella hablaría claramente sobre el Padre y daría a conocer su nombre, algo que el Cristo milenario no hizo. Tampoco fue librada de la muerte en aquel tiempo. Pero en este tiempo el Padre sí me ha salvado de la muerte. Dice que su santo no verá corrupción, y ese santo soy yo, y todo aquel que sea santificado por mi palabra. Yo soy sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Eso mismo hemos visto en todo insensato que no quiere aceptar y entender que el Cristo que se levantaría en los postreros días tenía que ser un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En otras palabras, tendría que venir hablando sobre ese mismo orden que agrada a Dios, un orden de santidad y perfección. Eso es lo que yo hago hoy en el ser humano. Lo llevo a vivir una vida santa y agradable delante de Dios para que pueda adquirir la inmortalidad. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo,
pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Los únicos que pueden distinguir entre lo bueno y lo malo que se levanta en tu mente son los que han sido hechos hijos de Dios, a imagen y semejanza de Dios Melquisedec Lisbeth, porque ningún ser humano que no sea hechura de Dios jamás puede vencer en su mente, porque al no tener el Espíritu de Dios, no tiene la facultad de percepción espiritual. Piensa que lo malo es bueno y lo bueno es malo. No sabe cómo agradar a Dios y solo uno nacido del Espíritu sabe vencer en la mente para agradar a Dios. El Cristo que vendría en estos tiempos del fin tenía que ser sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, y solo el que vendría según ese orden perfecto podría ayudar al ser humano a vivir como un Dios y vencer todo el desorden que está en tu mente. Llegar a ser iguales a Cristo en su fidelidad y amor eterno hacia Dios. Por eso cuando dice en Mateo 24 que si en estos días alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está el Mesías, no le crean, es porque el mismo Mesías se daría a conocer y revelaría que fue enviado por el Padre. Y el único verdadero Mesías que se ha levantado en estos postreros días es Cristo Lisbeth, la única que ha venido en el orden de Melquisedec, porque Melquisedec es Dios Padre, el que envió a Cristo Lisbeth, su esposa. Por eso, cuando el Padre se me manifestó, me llevó a leer solo los 6 capítulos de Hebreos, donde habla de mí como el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, y cómo es que debía advertirles a todos los que me escucharan hablar sobre Melquisedec, porque sus corazones se endurecen al no poder verle a través de mí. Por eso ninguno se ha levantado hablando de Melquisedec, porque piensan que fue un sacerdote que murió, cuando la palabra dice que no tiene fin de vida. En el próximo tema hablaremos más de eso. Dios le está dando una oportunidad a todo aquel que quiera vivir una vida de orden y santidad, para que entre en nuestro reposo. No seas terco y no dejes pasar esta oportunidad tan grande que Dios Melquisedec Lisbeth te está dando. Le dimos oportunidad a los primeros que escucharon la voz de Dios en mí, hablando buenas nuevas, y se quedaron postrados en su mente carnal y no han entrado en nuestro reposo. Acércate a mí y no te quedes fuera mirando a la puerta, indeciso de si debes o no debes entrar, porque hoy es el día determinado por Dios para salvarte. No esperes otro día más, porque puede ser muy tarde. Amén, aleluya. Les amamos para siempre.